poco, qué sé yo. Hay gente mirando. Sí, me parece que hay una persona mirando. Ahí está. Buenas noches, baloneros y baloneras presentes del otro lado. Acá de nuevo para arrancar el año con todo Balón Futsal. Les viene a traer el cuadrangular del sur para celebrar los 25 años de futsal del Club Atlético Banfield. Hoy vamos a poder vivir el partidazo entre Racing Club de Avellaneda y Arsenal de Sarandí. Acá que les habla Matías Spector junto con Víctor Albero. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, contentos, felices. Arranca el cuadrangular para festejar los 25 años de Banfield en el futsal. La verdad, una genialidad total, ¿eh? Increíble. Pero bueno, ahí estamos acomodando la cámara. Hace mucho calor, ¿eh? La ciudad está caliente. Caliente, estamos atravesando una ola de calor. La verdad que hace muchísimo calor acá. Decime los convocados, Mati. Los convocados por el lado de Racing son García, Blanc, Sánchez, Lancilota, Recia, Rodríguez, Miño, Capogrosso, Apolonio, Alegre, Castilla, Flores, Durán y Vargas. Arrancó el partido. Tenemos futsal nuevamente, primer partido del campeonato transmitido por Balón. Del campeonato del cuadrangular del sur, ¿eh? Del cuadrangular del sur, toda la razón. Gracias, Víctor, por apoyarnos desde siempre. Y ya tenemos un lateral a favor para Arsenal, zona defensiva. Waldman para hacerlo. Hace muchísimo calor, pero me parece que más calor todavía con este encuentro. Sí, no, está tremendo. Encima se suma cada vez más gente. Te digo que estamos que chivamos más o menos. No podía controlar la pelota Mati Romero, ex Jorge Newbery, con quien ascendió habiendo ganado los playoffs el año pasado. Va a ser lateral para Racing, acá por la mitad de la cancha, bien cerca. Muy antico, Nos saludó muy atentamente Mauro. Muy bueno tenemos con Mauro. Lo conocemos ahí de Espeleta. Toca para atrás Pesani. Juega con Miño. Abre rápidamente para Sánchez. De vuelta para Miño. Mueve la pelota Racing, Lancilota. Para el otro lado con Apolonio. Atrás, de vuelta para Miño, el capitán de la academia que plantea el juego. Juegan para Sánchez. Van de izquierda. Intentaba un pase en profundidad Lancilota. Pica y a las manos del arquero Rosolino, Fernando Rosolino con la 17 presente. Bochazo largo para Mati Romero, la domina el colibrí. Toca y pisa para atrás, juega y analiza el juego Arsenal. Corta perfectamente Lancilota, trataba de tirar el lujo, no le salía. Se va fuera la pelota, esto es lateral para Arsenal. Intentaban jugar para la derecha, desborda perfectamente Waldman. Le pega al arco. ¡Oh! Se pierde por el costado izquierdo del palo el arquero. Esto va a ser saque de arco. Bien por la izquierda, desbordando. 3/4 partes de la cancha. Con la parte interior de la zurda se fue muy cerca del palo derecho, del palo izquierdo, perdón. Miño. Presenta, propone Racing con la pelota. Ahora Sánchez la tiene. Cruza en la mitad de la cancha, marcado por 3. Tiene que jugar para atrás. De vuelta para Miño y arma la pelota el pelado, el capitán. Lancilota, de vuelta para Miño, presiona arriba Arsenal, tiene mucha presión y esto era falta, pisadita cuando pasaba de Mati Romero. Y es el primer tiro libre, primera falta y es a favor de Racing Club. ¿Cuánto queda, Víctor? 18 minutos 23, el primer partido de este cuadrangular del sur para festejar los 25 años de Banfield. Mueve Racing, mirá el caño, pero la pelota se ha ido afuera. Fue por nada, por nada. Gran jugada de Sánchez, habilidoso parece, ya presenta, primer pelota que toca más o menos ahí que trata de desbordar por la banda derecha y ya tiene un caño. Racing y la pelota. Apolonio, bochazo largo para Miño, que no puede controlar, era increíble, desbordaba solo por la banda derecha, se termina perdiendo por la línea de fondo y esto va a ser saque de arco. Romero. Deja para atrás, bochazo largo. Intentaban que llegue para Jiménez, pero no llegaba a la misma. Y se fue afuera, esto es saque de arco para Racing.
Cambio ya en la academia. Entró Capogroso. ¿Quién tiene ahora la pelota? Mira cómo la pica para que pase Vargas. La lleva Mauro, mete el cuerpo, se le pierde por el fondo y esto va a ser saque de arco. Bochazo largo. Le pega al arco. Gran intento de Leandro Romero. 2 llegadas de Racing, ¿eh? Faltan 17:40. Ahí la academia fuerte, fuerte. Esto es lateral para Racing en zona defensiva. Vargas para hacerlo. Se le presenta en corto. El defensor termina bocheando largo. La agarra Recia. La pica para Vargas por la banda derecha que desborda y se le va afuera. Esto es lateral defensivo para Arsenal. Cambio de 3 de 4 salen. Entran a la cancha Bartolo, Dip y el 5 Pesani por el lado de Arsenal. Pesani abre para Rosolino. Bochazo largo pero sin ningún destino. Con camiseta de Arsenal se va afuera. Saque de arco. Un saludo grande para nuestros amigos de Red Audiovisual que nos acompañan del otro lado. Acá estamos 0-0. Bocha para Vargas. Tocan para atrás. Le recrimina porque estaba pasando con toda velocidad Recia. ¿Quién tiene ahora la pelota? Vargas, que no podía controlar correctamente. Presiona. Muy bien. Sí, con toda la tenía Bartolo. Busca la pelota en la línea del arco. Y consigue un córner ahí ganándole la pelota a Capogroso. Tiro de esquina para Arsenal, que te digo que arrancó con un poquito más de energía. Sí, claro, claro. Pareciera no sentir el calor del equipo de Arsenal. Nosotros lo estamos sintiendo, ¿sabes cómo? Terrible, ¿no? terrible. Acá arriba está tremendo. Pesani que la tiene, intenta un caño, pero no pasa. Ahí se puede venir la réplica de Capogroso que tiene un bochazo largo. Caminaba por la línea y terminó tambaleando para el lado de afuera. No podía controlarla Franco Flores. Esto es lateral para Arsenal en 16 minutos y medio. Igualmente Racing retrasado, no presiona en lo alto. Allí va el 9. Pero fíjate vos, mirá. Intenta salir con la pelota por arriba. Eso era mano. Dice que no el árbitro. Trata de cambiarla de lado el jugador Flores. Rebotaba en el chueco Coronel. Y consigue un lateral en zona ofensiva Racing. El Chueco Coronel que ha desembarcado este año en el equipo de Viaducto luego de un subcampeonato con la Copa Argentina obtenido con franja de oro. Sí, que no es poco, para nada es poco ese subcampeonato. Hay que recordar que dejó afuera a 17 de agosto equipo de primera. Sí, claro, claro. Presionaba y no podía conseguirla, se puede venir y esto es gol. ¡Gol Recia! Gol de Racing, lo hizo Recia, asistencia de Sánchez y ya se pone 1-0 la academia. Viste que no se puede decir nada en el futsal porque era todo de Arsenal. Yo decía, bueno, no apura Racing, sin embargo, sobre el sector izquierdo se pelea la pelota y se llega al primer gol, en este caso para la academia. Pesani que no llegaba, termina quedando la pelota por el otro lado para que llegue, no llegaba Capogroso. Exigido el jugador de Racing, se pierde por el otro lado, esto va a ser lateral para Arsenal. El encargado para volver a meter la bocha en ruedo es Dip. Toca para Ferreira que estaba siendo presionado, pero qué bochazo para el Chueco, que intentaba de cabeza y casi se la pica al arquero de Racing que lo había visto adelantado, se pierde por el fondo. Saque de arco. El Chueco siempre intenta, siempre. Esta es la que tenés que hacer. Bocha en paralelo. La pisa metiendo el cuerpo y tocan para Miño. Hermoso como filtra para Polonio. Uy, qué lindo amaga Polonio. Marcaba perfectamente Pesani, queda la pelota y bollando. La agarra el Chueco. No podía controlar, pero sí, en 3 tiempos puede. Mete el cuerpo y no consigue Lancilota a robársela. Tocaba para atrás. No llegaba a pasar Bartolo. Buena era la marca de Apolonio. Y esto es lateral para Arsenal. Ya juegan para atrás. De vuelta para Pesani. Bartolo. Dip. La lleva Elías.
A la derecha, abre para Pesani. De vuelta con Dip. Triangula el equipo de Sarandí. Van para atrás. No era bueno el pase para Pesani. Y bueno, igual tranquilo a los pies de Rosolino, el arquero que lo buscaba a Dip. No era bueno el pase. Termina yendo a la nada. Y termina también saliendo Dip y entró Jiménez. Reincorpora la pelota al juego Racing. Miño que tira un taco. Pisa Sánchez y sigue de vuelta para Miño. Y te digo que Racing cuando se concentra juega muy bien a los pases. Lancilota toca de vuelta con Miño, el armador de este juego. Intenta el Lujito Sánchez, pero lo lee perfectamente. Pérez se la roba y toca atrás para que saque rápido el arquero arriba. Se va por el fondo. Suma una falta, Víctor. Había sido falta para Arsenal, que le suman, ahora tiene 2. Y Racing está con 0. Bochazo para Vargas, la frena de pecho está mano a mano. La tercera. La tercera. La de recién la tercera. ¿No? Ah, Agarró, sí, había sido falta el 22, Facundo Piedrabuena. Sí, la cobró, ¿eh? Sí. Esto va a ser el tiro libre y es la tercera falta ya del lado de Arsenal. Cobró, estamos en 12, ¿eh? A ver. O se olvidó el muchacho del tablero. Ahora vamos a ver, esperemos un segundo. Sí, ahí la anotó. Ahí la anotó. Perfecto. ¿Cómo venimos entonces en faltas? Ese calor, 3. 3 para Arsenal y 0 para Racing. El encargado para pegarle va a ser Franco Flores. Y te digo que de donde está decidido a pegarle al arco. Aunque se le muestra la Lancilota. Sí. Pero yo creo que esto va al arco. No, toca para atrás, le pega al arco. Rosolino. Dice que no el árbitro. Pochazo largo de Rosolino. La frena de pecho. Pero no podía controlar el jugador de Arsenal, que es Vega Díaz. Terminó en las manos del arquero de Racing, que estaba bien atento. Flores. Sale jugando Racing. Abren para la derecha. La tiene Lancilota. De vuelta. Juegan para Flores. Vamos a ver qué propone Racing ahora. Vargas por la banda derecha. Desborda muy bien. Se le había ido. Sabes que yo desde acá no vi que se vaya la pelota. Veía más la pelota que la línea. No esperaba que se haya ido. Piedra buena para reincorporar la pelota. Cambian de lado para Rosolino. Estaba bastante exigido. Termina frenándola perfectamente el jugador de Racing. Queda después de un cachivache en Vargas. Abre para Lancilota. ¿Le puede pegar? No, se termina agarrando y jugando para atrás porque estaba muy marcado y tiene que volver a empezar con Flores. Flores. Caporoso. Vargas. Juega Racing pero no puede seguir. Y se viene la réplica con Pérez. Y Pérez, que tiene un caño, pedía la falta del jugador de Arsenal, pero era obvio que tiró una bocha larga que no iba a llegar. El árbitro deja que corra la pelota, se va por la línea de fondo. 13 minutitos para que termine el primer tiempo. Gracias a las 39 personas que están conectadas ahí. Lo que tenés que hacer es agarrar el link y mandarlo. Mandarlo dentro de un ratito. Se viene Country, se viene Banfield de local ante Country. Intentaba pegarle al arco Caporoso, pero rebota en el defensor y vuelve a limpiar Racing. Equivocación de Franco Flores. Y esto es lateral. Creo que con el transcurso de los minutos Racing se hizo mucho más fuerte de lo que había sido el comienzo del partido, casi que hasta dominándolo. No podía controlar Vega Díaz y termina de vuelta en poder de los de Avellaneda. La tiene Flores, desborda por la izquierda, la manda al área, termina en los pies del jugador de Arsenal. Controla muy bien Piedrabuena, buscaba de vuelta el pase para Vega Díaz. No llegaba el jugador de Sarandí. Y se pierde de vuelta por la línea de fondo. Se vienen cambios. Se equilibró un poco más el partido después del gol de Racing, pero tampoco Arsenal volvió a mostrar lo que mostró en los primeros minutos. Qué calor hace, por favor. Y si nosotros tenemos calor, imagínate los jugadores que no dejan de correr. Decir que la gente está en la casa con el LED, el aire acondicionado, el que tiene aire, ¿no? Por lo menos un ventilador. Mínimo, podríamos pedir para la próxima un ventiladorcito acá que nos tire directamente a nosotros. Sale jugando Arsenal. Presiona bien Racing igual, siguen los pies de Romero.
Abren y limpian muy bien. Ahora se viene Waldman por el lado derecho, le pega al arco. Rebota en el jugador de Racing y se puede venir la contra. La lleva Capogroso, pero está solo. Intenta la suya contra Souto, le pega al arco. Rebota muy bien en Rosolino, que lograba sacarla con los pies. Lateral. Vargas, no, prefiere dejar para que Flores meta la pelota de vuelta en el campo. Bochazo largo para Vargas, que está solo, la manda al área. Atento, estaba Romero, que dice, yo de acá la saco para antes que pase algo. Yo pensé que le iba a pegar directo, ¿eh? Lo vi como para la volea con la zurda, aguantó los trapos, tocó y después no llegó, ¿no? Otro bochazo largo ahora para Capogroso, que intenta pasar, pica y a las manos de Rosolino, que trata de controlar al equipo. Bochazo para el Colibrí Romero, la lleva Mati. Pisa y toca para Souto, su compañero en Newbery, y ahora son compañeros los dos en Arsenal. Abre, le pega al arco, al arquero le queda a Mati Romero y no podía controlarla, termina de vuelta en las manos por mucha suerte de García. Sale con la cabeza Rosolino, termina sacándola perfectamente el arquero y Romero, que está marcado por 2, termina yéndosele afuera. Esto va a ser lateral ofensivo. No, lo dio para Arsenal. Sí, y no era, arriesgado el arquero, pero al mismo tiempo uno lo que tiene para decir, se saca el sombrero uno, ¿no? Para cuando hay estas actitudes, Sí, estuvo rápido. Mira, terminaron dándoselo para Racing el lateral, bien igual. Apolonio. Juega para Durán. Atrás para Miño. Abren para Polonio. Se le mostraba a Durán por el medio. También se le muestra a Sánchez. Prefiere tocar atrás. En el 15 Fede Durán. Y se va fuera esto. Es lateral. Souto busca a Mati. Romero, que trataba de darse media vuelta. Esto es lateral para Arsenal. Romero toca con Souto. Souto para Romero, pero Durán, y esto es lateral para Arsenal. Souto para hacerlo. Waldman la lleva el 20. Desborda, intenta tirar un caño, termina quedando después de un cachivache de vuelta en su poder. Souto, Waldman, Leandro Romero, bochazo para Souto, pero corta perfectamente Sánchez. Abre para Miño, la tiene el capitán, derecho del capitán. Tocan para Polonio. Le queda a Sánchez, que maga con pegarla al arco. Pisa, va para atrás y a volver a arrancar. Por la izquierda la tiene Miño, casi que llegando a la línea del córner. Intentaba cambiarla de banda. Deja correr Mati Romero. Se pierde por el costado y esto va a ser saque de lateral para Arsenal. Souto. Se le muestra por el medio Romero. Prefiere intentar la personal. Rebota ante la marca de Capogroso. Y esto es otro lateral para Arsenal. 9 minutos 52 para que termine este primer tiempo. ¿Cuántos somos ahí? 47 somos. 47, bien, No se olviden de darle me gusta, compartir, toquen el avioncito y mándenselo a todo el mundo para que se conecten a este partidazo. Mati Romero, que la tiene mano a mano con Miño. Toca para el medio. Pisa, tranquilo Waldman. Y abren para el otro lado. De vuelta con Romero, que intentará por el lado derecho. Waldman busca la... qué lindo pase, pero no llegaba a destino. Sí, la termina peleando Romero. ¿Qué pasa? La gana, son 2 contra 1. Tienen que tocar para atrás. Y rápidamente el arquero de Racing, Nacho García, termina despejándola afuera. Esta mano la va... Bartolo no podía seguir el pie de Arsenal y la lleva muy bien Durán. ¡Gol de Racing! El autor del gol fue Fede Durán y pone el 2-0 la Academia. Llegó el segundo de la Academia. La verdad que después del primero las cosas estaban un poco mejor para Racing. Este gol ya de Racing lo que marca claramente, por lo menos cuando faltan 9 minutos, es un poco más, ¿no? Racing hasta aquí. Bartolo pisa para atrás, pero termina siendo palo el pase. Bochazo del arquero, le termina quedando el Choco Coronel. Date media vuelta, el pie al arco. Muy atento estaba García. Bochazo del Chueco, que te digo que de cualquier lado te la puede mandar a guardar. Hay que tener cuidado con eso. Bartolo, que cabecea. ¿La dominaba el Chueco? No podía dominarla. Ya estaba fuera la pelota y esto es lateral para la Academia.
en su primer cuarto de cancha. Vargas. Durán, el autor del segundo gol. Bochazo del otro lado para Miño, que la duerme para el medio para que pase Vargas. No llegaba Mauro. Se pierde por el fondo y esto es saque de arco. Busca el bochazo largo para el Chueco Coronel. Pica y se va afuera. Se pierde por el fondo y esto va a ser saque de arco. Hay cambios en Racing. A la cancha Flores. A la cancha Lancilota. Flores que la tiene, casi que se equivoca ahí, y termina sacándola fuera ante la presión del Chueco. Coronel. Tocaba para atrás, intentaba el 10 Bartolo, no podía Bartolo. Era muy bueno el cuerpo que metió Vargas, se va por el costado. Lateral para Racing. Mal sacado, dice el árbitro. Le pega al arco. Pide córner el jugador de Arsenal. Y dice que sí el árbitro. Esto va a ser córner a favor de el técnicamente visitante. Arsenal de Sarandí. Deep para hacerlo. Bochazo al medio. El tiro era de Marcos Bartolo. Muy atento Nacho García, que la vuelve a mandar al córner. Tiro de esquina para Arsenal. Deep para hacerlo de vuelta. Bocha para el Chueco. ¡Gol! Golazo del Chueco Coronel. ¿Qué te parece, Víctor, este 2-1? Terrible el Chueco, terrible. Es eterno, pero nunca baja la calidad. Siempre busca el gol y no importa cuán corto es el recorrido de su pierna a la hora de impactar con el balón. Férrea la marca del Chueco, consigue un lateral ofensivo. Tocan para atrás. Deep que deja para el arquero, pisa, analiza la jugada. Bochazo largo para el Chueco. No, no la podés bajar así. Ya era demasiado. Me levantó la pata, era más alto que mi cabeza esa pelota. Ojo con el Chueco, que es capaz de hacer cualquier cosa. Confío en vos, Víctor, después del gol que acaba de hacer. Hermoso el amague que hizo Blaum. Tocaba para atrás. Flores, que estaba marcado. Termina quedando la pelota en el medio. Bartolo. De vuelta para Bartolo. ¡Uy, ay, ay! Se viene Bartolo. Pégale al arco ya que estamos. No. Prefirió jugar el pase. Quiso ser buen tipo y ahora se viene la réplica. No. Roja, claro. Sí. Fue un golpe en la cara, Golpe en la cara de Marco Lancilota. Sí. Expulsado. Y momentáneamente Racing se quedará con 3 y el arquero. Exactamente. Sí. Cayeron. En una jugada, digamos, normal, de parte del juego, Una traba, cayeron los dos y cuando estaba en el piso, un golpe. Bien expulsado, Sí, completamente. Un golpe en la cara no es motivo de amarilla. No, por supuesto, claro. Dentro de un ratito nada más se viene Country Banfield. Este triangular del sur es para festejar los 25 años del Club del Conurbano Sur en el futsal. Ha decidido Banfield. Ahora dentro de un ratito les vamos a contar todos los auspiciantes, toda la gente que hace posible esto. Ahora, fue roja para Lancilota por el puñetazo. Sí. Aún así es tiro libre para Racing. Mirá cómo son las vueltas de la vida. Bueno, lo que pasa es que la falta había sido así. Decantó en el golpe. Bien, un golpe es roja. Y fue amarilla además, para el jugador de Bartolo. Sí, claro, exactamente. Recia que tenía que mandarla afuera porque no tenía ningún pase y se viene la propuesta de Arsenal, ya que son uno más en la cancha. Deep. Juega Arsenal. Abren por la banda derecha y de vuelta para Deep. Está viendo a ver qué puede hacer. El Chueco Coronel pasa la pelota por él. La manda al arco. ¡Uy! No. Pero qué cerca que estuviste, Pesani. Bien, hay un minuto. Pedido por Racing, ¿no? Sí, señor. Qué cerca que estuvo Pesani, tenía el empate en el borde interno. Se fue apenitas desviado. 6 minutos 17 falta para Arsenal, 1 para la Academia.
una expulsión por un golpe, dejó a Racing Club con 3 hombres de campo. Saque largo de García. Grita Mía, Rosolino y la barra y Souto. A ver qué presenta. Cambia el cuarteto Arsenal. El Checo. De vuelta con Souto. Mati Romero. Waldman. Coronel busca el espacio, pero Racing está bien marcando. Souto. Se está por el medio Romero. Tocan para Coronel. De vuelta con Waldman. A ver qué puede hacer Arsenal. Está difícil entrar. Te digo que desde acá parece una caja fuerte. Muy difícil de entrarle. El intento era por el medio de Chueco. Gran pase de Souto. Lo habíamos visto el año pasado en Newbery hacer pases así bien filtrados. Era bueno el intento, pero mala la ejecución del Chueco Coronel. Se va por la línea de fondo. Bochazo largo. Tiene que salvar las papas el jugador Brian Waldman. Y esto es lateral en zona ofensiva para Racing por la banda izquierda. El encargado, Franco Flores. Pide un poquito de distancia del árbitro a Souto. Flores que tiene que tocar para atrás con García y vamos a ver qué propone el arquero. La pisa y abre para Miño. Miño que busca el pase por la misma. Y sí, llega el pase por la misma. Recia. Dice que falta el árbitro. Sí, fue fuerte Mati Romero. No le importó que Recia estaba entre la pelota y él. Quinta falta, Quinta falta. Se tiene que cuidar Arsenal, le quedan 5 minutos y medio entonces. Sí, y tiene que apurar un poco el paso, ¿no? Sí, en cualquier momento vuelve el cuarto jugador de cancha para la academia. La pelota queda dentro de la cancha. Podía controlarla Flores, pero se quejaba de que lo había tocado. Otra vez minuto. Ok. En este lo pide Mauro Antico, Y se dio cuenta que no le queda mucho tiempo con un hombre más en la cancha. Te digo una cosa, el futsal siempre es caliente, ¿no? Pero con este clima la cosa se vuelve un poco más compleja, digo, Lo que debe ser estar ahí en el 40x20, en este cuadrangular del sur, para festejar los 25 años de Banfield en este deporte tan bello que es el futsal. Y te digo que yendo por lo que vos acabas de decir, tenés toda la razón. Yo siento que la falta, por ejemplo, recién de Mati Romero fue por el calor que hace y porque un poco te saca de partido. Tan alta temperatura, el tener que estar constantemente atento. Si nosotros tenemos calor, si la gente que está acá en las gradas tiene calor, ahí no sé si la cámara lo llegará a captar, pero hay gente que con las hojas que tiene se hace un abanico. Reincorpora la pelota al juego y Souto planea jugar con el Chueco Coronel. De vuelta con Mati Romero. Tocan con el Chueco. Souto le puede pegar, abre para el otro lado. Al arco, el arquero. Y eso fue mano. Tiro libre para Arsenal porque la pelota estaba fuera del área. Se queja García porque dice que ya estaba dentro, pero no. Estaba fuera del área. Se le escapó, no pudo controlar ese balón. Y consigue que le saquen una tarjeta amarilla. Lindo tiro libre tiene Arsenal, Sí, y una oportunidad para llegar al empate cuando faltan 5 minutitos, Imagínate cómo será este primer tiempo. Hubo 2 pedidos de minuto, 3 goles
Arsenal camina, ¿no?, por el filo, tratando de no llegar a la sexta falta. Y se pone caliente un partido que casi te diría, ¿no? Bueno, más allá de la importancia, por supuesto, de lo que implica Banfield en el mundo del futsal. Es parte de esta pretemporada, digo, todavía no ha rodado el balón en un campeonato. Al final cobró otra cosa. Sí, no, dijo, no fue mano, había sido mano, la pelota se había ido del área. Dijo que no, el árbitro se arrepintió, terminó sacándole la amarilla, terminó sacando la falta. Minio que intenta el arco. Rosolino, muy atento. Abren para Romero, la lleva Mati, toca con Souto. Y a ver, ahora quiere apurarse Arsenal porque se calentó todo. Mati la manda al área, falta de Recia. Tiro libre para Arsenal en posición ofensiva. Muy peligroso este tiro libre, ¿eh? Y te digo que Souto lo ha demostrado en Newbery el año pasado. Le sabe pegar al arco. Si hay algo que sabe hacer Souto. Claro. Ahora se me viene a la cabeza un gol pasando apenas la mitad de cancha contra Don Bosco. No sé si estábamos con vos o con Gus transmitiendo. Con Gus Atún. La clavó al palo. Gus Atún acá, ¿eh? Sí, un saludo grande para para el vos. Gus Atún, ojo, ¿eh? Obvio que sí. Ahora estamos nosotros con Víctor Albero, acá Matías Spector, quien les relata el partido entre Arsenal de Sarandí y Racing Club. Parado frente a la pelota están Souto y Matías Romero, el Chueco Coronel, que se relame la de saliva, le pega Souto. Pasa cerquita, pero se va afuera. Esto es saque de arco para Racing. Y vos fíjate que el arquero había elegido el palo izquierdo, ¿eh? La pelota, digo, iba un poquitito más adentro y había quedado ese franco descubierto. Baja muy bien la pelota Recia, hace rebotar en Waldman. Estamos como, ¿no? Es el calor, evidentemente, ¿eh? Es el calor, es el partido. O sea, yo siento que se desmorona todo en la situación de la mano del arquero Nacho García. Había sido mano, había cobrado falta el árbitro de la nada. Dijo, che, no. Así que esto es córner. La mandan a la área. No, Racing ya. Ver todo lo que está marcado. Rebota la pelota en Flores. Y esto es lateral para Arsenal en zona defensiva. Pocha rápida para Rodríguez. Y te digo que el partido un poquito bastante ya. Sí, es verdad. Le fue fuerte Rodríguez. Es verdad, pero creo que tiene que ver más con las ganas de ver futsal, ¿viste? Sí. Claro, de jugar. Se extraña. Pasaron las vacaciones. Sí, ya volvimos de vuelta acá dentro de la cancha. Va, nosotros no. Nosotros estamos transmitiendo de afuera. Ellos volvieron a la cancha después de un tiempo largo. Sí. Mati Romero, que tiene unas ganas de pegarla largo, te digo. Lo conozco un poquito, por suerte. Muy buena onda con Mati. Y te digo que lo que piensa y está pensando abajo de los tres palos. No piensa en otra cosa. Se le muestra igual. Del otro lado está el Chueco Coronel también esperando la pelota. Waldman por el medio. Le pega Mati, intentaba pegarle de caño, pero el arquero Nacho García estaba atento, lo manda al córner. Tiro de esquina, juegan rápido para Souto, Souto de vuelta para Romero. Romero que mete el cuerpo, trata de darse media vuelta, lo marca muy bien el jugador de Racing y se pierde por el costado. Waldman. Souto. Desborda por la banda izquierda Souto, la trata de mandar al área, no, pisa, juega para atrás, analiza el juego y toca con Waldman. Pisa Waldman. Romero, se viene el colibrí, la trata de mandar al área, rebota la pelota en Emanuel Rodríguez y esto va a ser para Arsenal. Y se está picando porque yo vi un manotazo. No sé si vos lo pudiste percibir cuando hace rebotar Mati a propósito. Vino la amarilla, ¿eh? Uy, se pica la hinchada también. Se levantó el hinchada, ¿lo viste? Ahí, el de musculoso. Hace calor. Eso no hace falta. Trata de tranquilizar un poco el juego el árbitro. Y sí, está bastante picante. No hace falta. No estamos tampoco ni peleando el campeonato. Estamos en el cuadrangular del sur. Esto debería de ser puro festejo. Banfield cumple 25 años de futsal y así lo reciben. Sí, aparte una maravilla Banfield. Gente de primera. Y gente de primera de verdad, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, un gran y enorme trabajo de este club en esta disciplina que cada vez cobra más importancia.
Juan el cortó. De vuelta con Mati, la tratan de mandar al área, queda corta y se puede venir la réplica, se viene la contra y sí, está picando solo por el otro lado. ¡Oh! El intento era de Caporoso, pero se pierde por el costado. Saque de arco. Piedra Buena que la tiene. Intenta desborrar el 22. Pisa ante Caporoso y tiene que tocar para atrás. Y eso Es la sexta. era sexta. Era sexta y sin pelota fue la falta encima. No, con la pelota, con la pelota. Sí, ya había Sí, jugado sí, para sí. atrás el jugador de... Sí, con la pelota. Lo que digo es que la posición de la pelota la tenía Arsenal, como para cometer la falta. La pisa el jugador de Racing y le arrastra el pie de apoyo. Mirá, no lo pude observar eso, ya estaba pensando en el siguiente pase yo. Buena jugada, buen enganche, ¿eh? Se viene la sexta falta y el encargado va a ser Mauro Vargas. Del otro lado lo tenemos a Ferrosolino. Atentos a lo que pasa. Vargas contra Rosolino, Rosolino contra Vargas. Adelante el arquero. Por arriba, te digo que este estaba desviado. Esto sigue 2-1 a favor de la Academia. Desperdició, ojo, porque cada falta... Eso había sido mano. Dice que no, el árbitro juega. Pasa por un taco ahí de por medio de Pérez. No podía controlar bien la pelota Bautista Jiménez. Se le iba por el costado y esto es lateral para Racing. ¿Cuánto queda, Víctor? 3 minutos 21 para que termine este primer tiempo. Gana Racing 2-1. Se pasó volando, ¿eh? Cuerpo consigue un lateral a favor. Racing ahí en zona bien ofensiva. Buena presencia de público para festejar estos 25 años. Dentro de un ratito nada más, Banfield recibe a Country. La pelota pasa de lado a lado. Pide que sea suya. Y el ganador de este partido va a esperar al ganador de Banfield Country para la final el próximo domingo. Pasado mañana. Queda la pelota bollando, no pueden controlarla bien. ¿Le queda después de un cabezazo acá Pogroso? No. Estaba medio, te digo que hace, qué sé yo, serán No, tiene que ver- 2-3 sí, minutos. sí. Está bastante desprolijo. Sí, pero tiene que ver con que los equipos se están todavía formando, se están conformando. Digo, tanto el plantel de Racing como el de Arsenal tienen nuevas figuras, hay que calibrar todos los movimientos. Piedra Buena. Toca para Jiménez. Jiménez metía falta sin pelota. Lucas Caporoso, sí, le metió el pie por abajo sin pelota. No estaban ni participando de la jugada. Igual aún así le metió el pie y acusa un golpe en la cara el jugador de Racing. Bien, quedaron 5-5 con las faltas. 2-1 gana Racing. De este están laburando mucho en lo físico, hay que poner, viste, a punto. Entonces el futsal tiene ya esta cosa. Cuando rueda el balón, viste, hay que empezar a acomodarse otra vez. Jiménez. La presión era de Durán. Lateral para Arsenal. Pérez con la pelota, el 8 del Arce. Rosolino. Bocha al medio para que controle Vega Díaz. Atrás para Piedra Buena. Jiménez. Y volvemos a empezar con Pérez. Abre para el otro lado. Pérez. Bochazo largo para Vega Díaz. Pedían la mano. Y sí, había rebotado la mano, pero fue sin ninguna intención. La lleva Jiménez. Cambia por el otro lado para que la tenga Piedra Buena. Atrás para Rosolino. Y Rosolino que levanta la cabeza, busca un bochazo largo, pero sin ningún destino. Se pierde por el fondo. Bien, la gente de ADN banfileño acompaña esta transmisión, igual que Graficarte Imprenta, tienda graficarte.com.ar, Vial Málaga, Sociedad Anónima, Óptica Viamonte, ópticaviamonte.com.ar, Activate, Entrenamiento y Rehabilitación y Gelus. Toda la gente que acompaña a Banfield en estos 25 años. Un abrazo muy grande para la gente de Banfield que debe estar festejando. Uy, mirá cómo duerme esa pelota el Chueco Coronel, por Dios. Tocan para atrás el arco. El intento era de Marcos Bartolo, se pierde por arriba. García.
Pochazo largo porque se le terminaba el tiempo y que se consuma todo lo posible más o menos. Saque de arco para Arsenal. Rosolino dice 3. ¿Qué jugada será la 3? Pesani. Deep. Bochazo para que vaya Pesani, pero estaba atento García. Muy bien cómo salió el arquero de Racing porque quedaba muy mal parado la academia en el fondo. Muy buena también la jugada técnica que habrá, táctica digo, que habrá planificado el gran pensador Mauro Antico. Sí, definitivamente. Deep para volver a poner la pelota en ruedo. Tocaba para Pesani. Juan por el otro lado, la tiene el Chueco que tiene un taco hermoso, se viene Bartolo. García y otra tapada mandándola al córner. Bien García ahí, se descuelgue sobre el primer palo. Viene tapando muy bien García, muy atento. Gran arquero García. La tiene Deep. Tiene que tocar atrás para Pesani y vamos a ver qué propone Arsenal, porque desde un córner tiene la pelota en la mitad de la cancha. Intenta la personal, falta, y esto es sexta falta otra vez. Penal largo para Racing. Y a ver quién le va a pegar ahora, porque el anterior fue Vargas y la tiró por arriba. 55 segundos, faltan nada más. Ahora agarra la pelota Franco Flores. Y se prepara para pegarle al penal largo. Mientras que del otro lado sigue fuerte, presente Ferrosolino. 17 contra 14, 14 contra 17. Pita el árbitro, se adelanta Flores, el arquero que al rebote, tapa el defensor, cae bollando y ese era mano. Pero dice que no el árbitro otra vez. Fue mano, Sí, fue completamente mano que le quedó. Es más, pudo haber terminado en gol esa mano porque le quedó la pelota bollando, no la pudo aprovechar. Y se viene la réplica ahora con Arsenal porque la tiene Deep, la trata de mandar al área. Rebotaba en el 11 Diego Apolonio, pica y a los pies de Rosolino que sale jugando. Busca un pase en paralelo para el Chueco que está de espalda, siempre de espalda, pero se puede dar vuelta cuando tiene ganas porque hace lo que quiere el Chueco. La edad no lo mata, siempre con la calidad. Consigue una falta. Y roja directa para Polonio por otro manotazo a la cara. En el cuello, esta vez se fue en el cuello. Y me parece, o sea, es bastante ya. 2 manotazos así. Es un montonazo. Bueno, pero roja para Diego Apolonio. El 11 de Racing. Manotazo al cuello. 24 segundos, Víctor. Y son 24 segundos donde Racing tiene un jugador menos en la cancha. Vamos a ver qué propone Mauro. Ahí está hablando un poco con los jugadores mientras que se tranquiliza todas las cosas en la cancha. Minio, el capitán de Racing, intenta cambiarle de opinión al árbitro. El tema es que el manotazo fue claro. Sí, claro que fue claro. Igual que el otro golpe. Y Mati Romero, el colibrí le va a pegar. Patea al piso, se prepara, mira al arco, se relame porque Fíjate puede ser. Está parado Mati Romero. Sí, un poquito de carrera tiene. Fíjate dónde está parado. Le pega con fuerza Mati Romero. No tengo mucha más cosa para decir. Le pega con fuerza. Se adelanta el colibrí. Está contra García. Apenitas afuera. Se salvó Racing. Aún así García se había tirado muy bien. 22 segundos para que termine este primer tiempo. Minio que busca la personal, desborda por la banda izquierda, se presentaba contra Mati Romero, rebota y García que la saca afuera para que pase bien afuera. 10 segunditos, Souto que pasa a la mitad de la cancha, todo Arsenal parado adelante, el Chueco que no se podía estabilizar, termina tocándola y quedan 3 segunditos nomás, bochazo largo, el arquero. El primer tiempo quedó para Racing, amigos, 2-1. La verdad, intenso, 2 expulsiones, roja directa, las 2. Para hacer un cuadrangular, para ser parte de la pretemporada, amigos, la verdad, ¿no? Es como muy fuerte. Fíjate que cómo se va el árbitro, hay una discusión ahí. Sí, pero intenta sacarlo muy bien el personal de Racing porque si no podría llevarse alguna amarilla o incluso una roja a algún jugador más de Racing y... Sí, aparte estamos en un cuadrangular, es el festejo de los 25 años. Hace mucho calor también, eso puede llegar a influir. Estamos todos chivados nosotros ya. Gracias a la gente de ADN Banfileño, a Graficarte Imprenta,
Puedes encontrar todo lo de Graficarte en tiendagraficarte.com.ar. Vial Málaga Sociedad Anónima también apoya al futsal de Banfield. Lo mismo que Óptica Viamonte, cualquier producto, lo que vos necesitas de la óptica en ópticaviamonte.com.ar. Y Activate, entrenamiento y rehabilitación, además de Gelus. Empresas que festejan estos 25 años con un grosso del sur como es Banfield, ¿eh? Nosotros vamos a cerrar un poquito el micrófono, ¿saben? Vamos a cerrar un poquitito y vamos a volver en minutitos, ¿eh? Vuelvan al link de YouTube. Nos corremos un poquitito, nos acomodamos un poco. Hace mucho calor, estamos haciendo un esfuerzo gigante con el tema del trabajo. Ya volvemos.